Entonces, bueno, lo de el canciller Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, que se le ocurrió plantear que Hitler tenía orígenes judíos, y lo plantea nada menos que en ocasión coincidiendo con la conmemoración de el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo, una fecha clave para Israel. Estamos hablando de la conmemoración del Holocausto, de la masacre contra los judíos. Estas sumas de personas nunca llegan a ser tan reales porque se abulta mucho. Se habla de 6 millones. 6 millones que fueron asesinados, torturados en los campos de concentración. Yo no sé si llegaron a 6 millones, pero fueron muchos. Fueron muchos, y ese es un acontecimiento que yo creo que todo el mundo lo ve con cierto respeto. Y no hay manera de asociar a Hitler con los judíos cuando Hitler no fue otra cosa que un perseguidor, asesino, criminal de los judaísmos, por el concepto que tenía de superioridad racial y de crear una raza cuasi perfecta. Entonces, tenía una concesión de los judíos totalmente criminal. Incluso él llega a hacer comparaciones de los judíos. Él llega a hacer comparaciones de los judíos que retratan claramente cuál era su pensamiento sobre ello. Por ejemplo, en las llamadas Bormann-Bernanke, que son las conversaciones privadas de Hitler, las cosas que dictaba en sus conversaciones de sobremesa en el momento más alto, ¿no?, de su dominio, no con la finalidad de publicaciones inmediatas, esas no eran actividades, digamos, de propaganda inmediata, sino porque era un individuo que entendía que sus acciones, que su pensamiento le iban a trascender, y entonces como legado para la historia, él llevaba unas conversaciones de sobremesa que se recogían pero no se daban a conocer. De hecho, por primera vez se publicaron en el año de 1953, que las recogió Trevor Roper, que fue el mismo del informe que mostró cómo murió Hitler, el informe de los canadienses. Entonces, comparar a Hitler con los judíos o atribuirle alguna cercanía, algún vínculo, una cosa totalmente ofensiva y desafortunada. Por ejemplo, ¿qué pensaba Hitler? Hitler entendía que el cristianismo y el bolchevismo tenían las mismas raíces y los maldecía sobre todo porque entendía que eran de origen judío. Él decía lo siguiente en esas conversaciones privadas: la llegada del cristianismo, dice Hitler, es el golpe más fuerte jamás recibido por la humanidad. El bolchevismo es hijo ilegítimo del cristianismo. Ambos son inventos de los judíos. Fue el cristianismo quien introdujo en el mundo la mentira deliberada en materia religiosa.
El bolchevismo practica una mentira de igual naturaleza al afirmar que trae libertad a los hombres, cuando en realidad solo se propone esclavizarlos. En el mundo antiguo, la relación entre hombres y dioses se fundaba en un respeto instintivo. Era un mundo iluminado por la idea de la tolerancia. El cristianismo fue el primer credo del mundo que exterminaba a sus adversarios en nombre del amor. Su idea fundamental es la intolerancia. Y todo esto, decía Hitler, que era parte del aporte de los judíos. Entonces, relacionar a este caballero con los judíos puede ser, es una cosa totalmente desafortunada. Y desde luego que tiene su impacto. Por eso un hombre que tiene tareas tan importantes, porque en el caso, por ejemplo, de Vladimir Putin, que está al frente de una guerra, tener que atender cosas como estas, que no son parte de la guerra, pero él sabe que impactan, y por eso tiene que prestarle atención. Por eso tiene que prestarle atención. Llamar, conversar como lo hizo con el primer ministro de Israel, pedir disculpas por esa, desvincularse totalmente de esa afirmación y plantear que él entiende que las relaciones ruso-israelíes tienen que continuar en un marco de respeto, de colaboración y de una serie de cosas. Eso es por el impacto negativo, totalmente negativo de esa metedura de pata, algo que cualquiera cree, bueno, eso es una declaración más, eso es una pifia más. No, eso es, tiene que volverse loco, tiene que estarse volviendo loco, una gente que se le ocurra hacer una comparación como esa. Pero fíjense que Putin se desvinculó totalmente de esa afirmación de su canciller Sergei Lavrov.